Hola a todos. Los saludamos desde Lima, Perú, desde Tacna hasta Tumbes, todo el país. Estamos gozosos de poder estar una vez más con ustedes. Y tengo una pregunta para iniciar este diálogo. ¿Cuántas veces hemos cantado el himno nacional? Dirá Roberto, hace unos días, el bicentenario. ¿Y cuál era su mensaje central? ¿Hemos meditado en las letras del himno? ¿Qué te parece si lo escuchamos una vez más? Pero esta vez tratando de captar el mensaje que el autor se propuso. Adelante. Somos libres, seámoslo siempre, y antes niegue sus luces el sol, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria al eterno elevó. En su cima los Andes sostengan la bandera o pendón bicolor, que a los siglos anuncie el esfuerzo, que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renové. Bien, hay un par de cosas que quisiera resaltar. ¿Cómo se inicia el coro? Con una frase doble de admiración. Somos libres, seámoslo siempre. Es un anhelo que bulle en el corazón de cada peruano, ¿verdad? Pero la realidad nacional nos dice que el Perú no puede cantar ahora de una libertad porque se ha polarizado y tantas cosas que trae la lucha política, que no es nuestro tema, por supuesto, pero es una realidad. Bueno, 6 siglos antes que llegara el evangelio al hombre, hubo un profeta llamado Isaías. Y en el capítulo 26 de Isaías, si tienes una Biblia, te ruego que la mantengas abierta, porque ahí va a estar centrada nuestra meditación las 4 semanas. En ese capítulo 26, el profeta llamaba al pueblo de Israel a cantar, pero a cantar una canción del futuro, ¿te das cuenta? Y en esa canción están involucrados varios conceptos que yo quisiera dejar contigo, pero para trasladarlos directamente a la manera personal y a la manera familiar. El primero de los temas es el tema de la paz, por eso el título del mensaje de hoy, La paz sin temor al futuro. Recuerda que esa es una canción del futuro. Y allí la propuesta de hoy, en los 6 primeros versículos del capítulo 26, nos dicen que la paz enfrenta 4 desafíos. El primer desafío es paz para vivir perseverando en la justicia de Dios. Leamos el primer versículo. Mira lo que dice. En aquel día cantarán este cántico. Fuerte ciudad tenemos. Salvación puso Dios por muros y ante muro. Qué interesante la tremenda declaración. ¿Por qué? Porque en ese momento Israel no era una fuerte ciudad, no era una ciudad unida. Habían, por cierto, dos sectores.
uno imperante con el poder y otro sufrido, aplastado, explotado por mucho tiempo. Y sin embargo, nos habla de paz esto, de una paz futura. En aquel día cantarán este cántico, la ciudad se ha fortalecido. Y esto implica una paz, porque hay muros de salvación, ¿verdad? En este versículo. Y esto implica una paz sin conflicto, sí, por supuesto, pero una paz donde opera una justicia confiable. Y esta justicia no es de manufactura humana, sino divina. Alguien ordenará, mire el verso 2, abrid las puertas y entrará la gente guardadora de verdades. Y aquí vemos esa lucha, ¿no? Donde el sector explotado se hace fuerte por la acción salvadora de Dios. Y aquí me detengo con un paréntesis de verdad muy, muy importante. La respuesta humana a este accionar de Dios es guardar la verdad. Mira lo que dice, abrir las puertas y entrará gente justa. ¿Por qué es justa? Porque vive guardando verdades. Qué importante que es esto. La respuesta humana tiene que ser eso. Y si tú recuerdas esto, tienes el 50% de este mensaje. Y tengo que hacerme varias preguntas, porque este concepto no solamente aparece aquí, en el Salmo 118, otro profeta dice, abridme las puertas de justicia, puertas de la justicia, y entraré por ellas. Alabaré a Dios. Esta es la puerta de Dios. Por ella entrarán, ¿quiénes? Los justos. O sea, ya nos vemos en un problema, ¿te das cuenta? Y qué bueno llegar de arranque, podemos decir, en la primera conferencia, que podamos ver que no se trata de una lucha entre pobres y ricos, como pensamos muchos peruanos. No, se trata de una diferencia entre justos e injustos. ¿Te das cuenta? Esa persona que dice, ábranme las puertas de la justicia y entraré por ellas, alabaré a Dios, y esa es la puerta de Dios, por ahí entrarán solamente los justos. Está hablando, por supuesto, del estado eterno. En el Nuevo Testamento, en el libro de los Hebreos, el capítulo 2 y el verso 10, dice el autor de los Hebreos, convenía a Dios que mediante el sufrimiento, ojo, hiciera a Jesús un líder perfecto, apto para llevarlos a la salvación. Qué interesante lo que dice el autor de los Hebreos, porque pinta esa verdad. Cuando Jesús regrese, porque vino una vez, pero volverá otra. Cuando regrese Jesús, la justicia y la paz tienen una unidad para siempre. Y ese es el desafío primero, a vivir en esa justicia y en esa paz unidas para siempre. Tengo que preguntarme y preguntarte, ¿soy una persona que vive guardando verdades? ¿Es la verdad una reina en mi hogar? Son preguntas sólidas y trascendentes, ¿te das cuenta? Pero ese es el primero de los desafíos. El segundo es vivir perseverando en la voluntad de Dios. Y esta vez tocamos el siguiente versículo, el 3, donde habla de haber confiado en seguir la voluntad de Dios. Y ahí hay una promesa, mira el verso 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Allá aparece la segunda palabra clave en este mensaje, confianza. ¿Confianza en quién? En ese Dios que te va a llenar de paz por toda la eternidad. Y vivir siempre en esa paz. Qué interesante leer este versículo porque dice que vivo en completa paz porque mi pensamiento, es decir, la voluntad de Dios, persevera en mí, en mi agenda diaria, persevera en mis pensamientos. Y por eso yo puedo decir, he confiado en el Señor
y puedo seguir confiando. Pero esa confianza la puso Dios, porque dice, porque en ti ha confiado. Y esto es tan importante que en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Filipenses, el apóstol dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Quién no tiene peticiones, dime? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y aquí viene lo bueno. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es decir, nos dice, vivan sin afán, oren agradecidos a Dios, porque su paz guarda nuestro ser interior. Y cuando dice guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, se está refiriendo al ámbito emocional de tu ser interior y al ámbito racional de ese ser interior. ¿Te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Esa es la segunda gran cosa que tienes que entender ahora. En otras palabras, tenemos que responder una pregunta básica. ¿Vivo en tensión en casa en medio de esta pandemia? Y cuando he vivido la cuarentena ha sido insufrible porque aprendí a buscar la paz en la calle, en los amigos o en mis tiempos personales, cuando soy un hombre casado que me debo a mi familia. Yo guardo respetuoso silencio para que tú lo puedas evaluar. Pero aquí el preciso significado es que la confianza nos la entrega a Dios y junto con esa confianza tenemos una paz vivida siempre, todos los días. Y eso nos lleva al tercer desafío, el desafío a vivir perseverando en la confianza en Dios. Sí, Roberto, acabas de decir que debemos vivir, confiando en las promesas del Señor, como dice el verso 2, el verso 3. Pero ahora el verso 4, la palabra de Dios me manda primero a decir, ¿cómo es esto de que mi ser emocional y mi ser racional vayan a vivir en paz? En el Salmo 4, mira, el verso 8, el salmista aprende a decir, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Otra vez, vivo en tensión en casa, no soporto ya estar en medio de cuatro paredes, busco la paz en otro lado. Una palabra aquí, confianza entregada, paz vivida. Y entonces recién entraremos a entender, entonces, ¿cuál es la demanda de la confianza? Así como dijimos que hay una demanda a vivir guardando verdades, hay una demanda de Dios a vivir confiando en Él. Si tienes un papel y lápiz, tienes que apuntar esto, guardador de verdades y confianza diaria en Dios. Porque eso es lo que enseña el verso 4. Dice, confiad en el Señor, ¿cuándo? Perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Y cuando usted habla de una fortaleza, está hablando en el idioma original de una roca eterna. Y no se trata de un cerro que no tiene vida. La roca eterna salva. Y esa roca eterna, la Biblia declara que tiene nombre personal porque es una persona y se llama Jesucristo. Él es la roca de los siglos. Y yo vivo en esa confianza diaria cuando aprendo a confiar. En una palabra, yo he vivido pendiente de mis cosas, de mis detalles, con mis fracasos, con mis errores, con mis aciertos también, pero vivo insatisfecho. Y un día, cuando no sé cómo manejar mi vida, me acerco a Jesús y le digo, Señor, no puedo más. Tengo una carga de recuerdos que me atormentan, de malas decisiones que he tomado delante de ti. Yo sé que son pecados.
La gente le llama corrupción, le llama lo que sea, pero en la Biblia le llama pecado, punto. Y Señor, ya no puedo más, necesito tu perdón. Necesito que vengas conmigo a vivir mi vida. Sí, a lo mejor confié en ti en el pasado, pero después el peso de mis malas decisiones me encerraron otra vez en una desconfianza. Y acá me pides que confíe perpetuamente en ti. ¿Cómo es esto? Si dices que tú me has dejado la confianza para que yo crea y confíe en ti, ¿y por qué ahora tengo que confiar todos los días? Bueno, esa es la señal distintiva de que sí tengo confianza en ti diariamente. A veces leemos la Biblia así nomás y no nos damos cuenta que confiar en el Señor se repite entre el verso 3 y el verso 4. En verso 3 lo que el Señor hizo la primera vez. Pero si tú crees que el Señor perdonó tus pecados, si tú crees que el Señor ha venido a vivir a tu corazón, si tú crees que Él te acompaña en las altas y en las bajas, entonces Él te puede exigir que sigas hoy confiando como confiaste ayer y como confiarás mañana. ¿Te das cuenta, querido hermano, querido amigo? Bien interesante es el Salmo 127, los versos 1 y 2. Mira lo que dice. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Qué tremendo par de versículos. Si el Señor no edifica la casa, es decir, tu hogar, tu propia vida, por gusto te esfuerzas tú en trabajar y contratas gente que trabaje en construir tu vida. Y si no, el Señor no guarda la ciudad, en vano multiplicas policías y ronderos, lo que quieras tú, pero no va a haber paz. Es el Señor que tiene que funcionar como protagonista de la paz. Y por eso el salmista dice, esas dos cosas son en vano, y repite la palabra en vano. Y en la tercera palabra que dice, por demás es que, es el tercer en vano, ¿te das cuenta? Por demás, ¿qué significa eso? Que me levante muy temprano y deje a mis hijos dormidos porque irán al colegio más tarde, y me voy a trabajar, y regreso tarde y los encuentro dormidos. ¿Y cuándo yo vivo con mis hijos? ¿Cuándo los veo crecer? ¿Cuándo les muestro mi amor? ¿Cuándo les muestro mis valores? ¿Cuándo les muestro mis ejemplos? Si tengo ese estilo de vida acelerado, si Dios no participa en la edificación de mi casa, mi hogar nunca entrará en esa construcción. Por eso el salmista en el Salmo 85 pone este poema, fíjate si no es tremendo. El amor inagotable y la verdad se encontraron. ¿Te das cuenta? Ahí está la verdad. Dice, la justicia y la paz se besaron. Como consecuencia, mira esto, la verdad brota desde la tierra y la justicia sonríe desde los cielos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo poder cada noche poner la cabeza sobre la almohada y decir, Señor, en paz me acordaré, me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Te quiero preguntar en este momento si tú eres capaz de aceptar ese desafío diario de Dios a confiar en Él. Donde digas no a las preocupaciones, no a los afanes. He decidido confiar siempre. Déjame darte un testimonio personal, y perdóname por el atrevimiento, pero cuando yo conocí a Cristo hace muchos años, me encontré con ese verso, con ese Salmo 4, y aprendí
que se puede hacer un pacto de sueño con el Señor. O el Salmo 127 que lo repite. ¿Cómo es eso, Roberto? ¿Un pacto de sueño con Dios? Sí, un pacto de sueño. ¿Quién no ha tenido de tanto en tanto una noche de insomnio? No me refiero a aquel que padece de insomnio, sino a aquella persona que duerme todas las noches normalmente, pero un día se le va el sueño, y se me quitó el sueño, no podía dormir. Bueno, aquí la palabra de Dios me dice que puedo hacer pacto con Dios, porque en paz me acostaré y así mismo dormiré. Así dice el salmista. Y cuando uno quiere hacer pacto con Dios de sueño, es muy sencillo, querido hermano, querido amigo. Te establece una relación con Dios, entonces tú puedes pedirle a Dios y el Señor te va a contestar, por supuesto. A veces a pesar de que estoy tan cansado, pongo mi cabeza en la almohada y no puedo dormir. O duermo 1 hora y me despiertan las preocupaciones. Entonces le digo, Señor, tengo un pacto de sueño contigo. Yo mañana a las 6 de la mañana tengo que levantarme. Tengo que llevar a los niños al colegio. Ahora, bueno, están en casa, pero tengo responsabilidades en mi casa. Tengo que ir temprano al trabajo. Así que tengo que descansar esta noche. Y no sé por qué me he despertado. Son las 2 de la mañana. Yo te ruego que pongas sueño a mi cuerpo cansado. ¿Sabes qué? En un instante me quedo dormido como un bebé. Qué lindo que es eso. Y ese es un pacto de sueño. Por último, en cuarto lugar, la paz es vivir perseverando en la seguridad con Dios. Porque esa seguridad te da esperanza en el futuro. Por eso impresiona este capítulo 26 que vamos a seguirlo paso a paso en el tiempo. Los versos 5 y 6, mira lo que dice allí. Porque derribó a los que moraban en lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo, la hollará a pie. ¿Los pies de quiénes? Los pies del afligido, los pies de los menesterosos. Hay tanto para decir de este versículo. Primero, que recuerdes que es una canción que el profeta dice en el verso 1, es una canción del futuro, una canción que está después, no en tu realidad presente, pero que tú puedes darte cuenta que así es. Aquí se habla de una ciudad que era soberbia al principio, que era exaltada, que es aquí humillada, y más bien el sector explotado que es puesto en alto. Para mí es interesante esto, hermano. Lo que está hablando aquí el profeta es que en el día final pareciera que hay como una especie de sub y baja espiritual. Es decir, aquellos que han explotado caen, y caen de una manera estrepitosa, que no solamente caen hasta la tierra, como dice, sino que hasta el polvo, y es pisoteada ¿por quién? Por los que antes él explotaba. Y esto no es justicia social, esto es una figura, simplemente es una figura, porque Isaías dice, habla que los pies del afligido son los pasos de los menesterosos, ¿no? Está hablando, hermano, de ese intercambio que hay, ¿no? Ahora, no te quedes con una cosa de corte social, ¿no? No te quedes que el que es explotado socialmente va a pisotear al que lo explotaba. No, no se trata de eso. Se trata de presentar un contraste en el mundo espiritual, donde los que tenían todas las potencialidades para vivir en exaltación, en lujos y demás, son derribados. Y los que no tenían nada son exaltados. Tremendo principio espiritual.
¿Te das cuenta? Y es tan tremendo este par de versículos de Isaías 5 y 6 en el capítulo 26, que si te das cuenta, los verbos derribó, los derribó, humilló y las derribó hasta el polvo, están en pasado, porque era la forma en la cual los profetas aseguraban que esto era una verdad incontrastable en el futuro. Así será. Y tan seguro está el profeta que la pone como si ya hubiese ocurrido y está en el futuro. ¿Te das cuenta? Y cuando uno lo ve así y uno va al Nuevo Testamento, uno encuentra ya la realidad personal. En la Epístola a los Romanos, en el capítulo 5, los 2 primeros versículos, mira lo que dice. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cómo? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por quién? O sea, por Jesucristo también tenemos entrada por esta fe a esta gracia y en la cual estamos firmes, o sea, nadie te mueve de allí. Y también por Jesucristo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Es decir, Dios nos declara justos cuando reconocemos que en primer lugar somos mentirosos. O sea, en una palabra, somos pecadores, no somos guardadores de verdades. Hay secretos en mi corazón que mi esposa no conoce. Hay secretos que mi papá no sabe. Hay secretos que mi esposo no sabe. Cada uno guardando en su ser interior eso, y eso va minando su vida. Aquí la palabra de Dios nos muestra cómo vive la persona que entabla una relación personal con Cristo. Dios nos declara justos y poseemos esa paz, firmes, y nos gloriamos en la esperanza. Todo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, donde Él muere para pagar tus pecados, para pagar los míos. Y cuando tú te apropias de ese sacrificio y dices, Señor, yo sé que tú moriste por mis pecados para que yo pudiera tener vida nueva, es una realidad, una oferta que está también abierta para ti esta noche, querido amigo. Desde un sufrimiento temporal a una esperanza que no falla. Y quiera Dios que tú y yo podamos establecer una paz en el corazón. ¿Y cómo vas a notar si esto funcionó? Bueno, lo primero será que te reconciliarás con tu esposa y con tus hijos, o con tus padres, con tus hermanos, con tu familia. Eso es lo primero. Ya no va a haber odios, no va a haber rencores, porque el Señor pone espíritu nuevo en tu vida. Esa es una esperanza para ti y para mí. Y si tú ya conoces a Cristo y por alguna razón te has alejado de Él, tráele tu vida tal como está, manchada otra vez, y verás cómo Él cambia tu vida. Que el Señor te bendiga. Vamos a tener un tiempo de oración.